Muy buenas, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente es alucinante y va a desmentir muchísimos mitos sobre cómo el mundo botánico percibe su entorno. Vamos a analizar la ciencia detrás de cómo las plantas reaccionan al daño físico, cómo detectan las amenazas y cómo se defienden. Y todo esto sin tener cerebro. Es un viaje que nos va a cambiar por completo la forma en la que vemos la naturaleza que nos rodea. A ver, vayamos al grano con una de las preguntas más clásicas que existen. ¿Sienten dolor las plantas cuando sufren un corte o una poda? Es el momento de descubrir si de verdad deberíamos sentirnos culpables al pasar el cortacésped del fin de semana o al recortar los setos del jardín. Vamos a ver qué dice realmente la ciencia sobre cómo las plantas detectan las heridas. Para entender todo este rompecabezas, vamos a dividir la explicación en 6 puntos clave. Veremos el mito del dolor vegetal. ¿Qué pasa exactamente al hacer un corte? Las señales químicas que usan para defenderse, por qué la evolución decidió que no sintieran dolor, sus asombrosos sentidos y, por último, el concepto de la inteligencia sin cerebro. ¿Vamos allá? Empezamos con el punto 1, el mito del dolor vegetal y cómo desmentir este supuesto sufrimiento botánico. Ojo aquí porque este es el punto de partida fundamental. Para que exista una sensación de sufrimiento biológico, se necesita un hardware muy específico que la flora sencillamente no tiene. Un verdadero sufrimiento requiere un cerebro. El dolor consciente necesita receptores especializados, una red nerviosa y un sistema nervioso central para traducir ese daño físico en una emoción negativa. Como las plantas carecen de todo esto, no debemos confundir nunca una reacción biológica automática con la angustia emocional. Es decir, las plantas detectan el daño, sí, pero no experimentan un dolor consciente. Pasamos al punto 2. ¿Qué ocurre al realizar un corte? Vamos a hacer un viaje microscópico al interior de una herida. Imaginemos que cortamos una hoja. En ese mismo milisegundo, aunque no haya dolor, se desata una explosión absoluta de actividad microscópica para sobrevivir. Primero, el daño en el tejido provoca un derrame masivo de glutamato. Sí, glutamato, exactamente el mismo compuesto que usamos los animales como neurotransmisor. Pues bien, este glutamato activa unas ondas de iones de calcio que viajan por toda la planta, dando la alarma a los tejidos intactos y disparando la producción de hormonas defensivas. Todo un sistema de comunicación interno súper complejo y sin un solo nervio a la vista. Y para poner esto en perspectiva, hablemos de velocidad. Esta señal de alerta vegetal viaja 1 milímetro por segundo. Claro, si lo comparamos con los nervios de los animales, que van a unos 120 metros por segundo, nos puede parecer lentísimo. Pero en el mundo botánico, donde todo está anclado al suelo, este milímetro por segundo es velocidad de vértigo. Es una alerta roja inmediata y vital para su supervivencia. Vamos con el tercer punto, señales químicas y defensa activa, el arsenal invisible de las plantas. Fijémonos en esto porque es alucinante cómo se defienden. ¿Sabemos ese olor tan agradable a césped recién cortado? Pues en realidad es un complejo grito de socorro. Se llaman volátiles de hojas verdes. Las plantas heridas sueltan estos compuestos químicos en el aire no solo para frenar infecciones en la herida, sino también para atraer, como si fuera un faro, a avispas depredadoras que vengan a eliminar a los herbívoros que las atacan. Y por si fuera poco, la ciencia ha descubierto que emiten pequeños clics ultrasónicos cuando sufren estrés hídrico severo o daños. Son organismos tremendamente activos. Todas estas estrategias nos demuestran que el hecho de no sentir dolor no significa, ni mucho menos, pasividad biológica. Avisan del peligro a sus vecinas por el aire, se vuelven amargas para repeler insectos, inician la cicatrización para sellar heridas y hasta cambian su forma de crecer, volviéndose más robustas para sobrevivir a podas o vientos fuertes. Son auténticas maestras de la supervivencia. Llegamos al punto 4. Evolución. ¿Por qué no sienten y cuál es el coste metabólico de ese sufrimiento? Pensémoslo un momento desde el punto de vista evolutivo. Si eres una planta anclada firmemente al suelo y no puedes salir corriendo de un incendio forestal o de la boca de un ciervo hambriento, experimentar un tormento subjetivo no tendría ningún sentido, ¿verdad? Sería un desperdicio de energía bestial e insostenible. Los animales sentimos dolor porque es la alarma que nos obliga a huir. Sin la opción de escapar, a la planta le conviene invertir toda esa preciosa energía metabólica en hacer la fotosíntesis y sintetizar defensas, no en sufrir. Y tocando de forma totalmente imparcial el intenso debate ético que a veces surge sobre nuestras dietas, a menudo se usa el argumento de que las plantas también sufren, pero desde un punto de vista puramente termodinámico, para producir un solo kilo de carne animal se necesita cosechar una cantidad exponencialmente mayor de vegetación. Por lo tanto, incluso si creyéramos que las plantas sienten, una dieta basada directamente en vegetales siempre implicaría destruir muchísima menos biomasa vegetal a nivel global.
Claro, como es lógico, todo esto que estamos viendo ha provocado un debate científico enorme, visible en revistas especializadas tan prestigiosas como Cell Press. Los científicos están debatiendo a fondo sobre si existe o no algo llamado neurobiología vegetal. Por un lado tenemos a la biología tradicional. Expertos como Lincoln Tides son muy tajantes y argumentan que darle atributos de intención, inteligencia o sufrimiento a respuestas automáticas arruinan la objetividad científica. Defienden que las plantas no tienen ni necesitan facultades mentales que gastan tanta energía y que una comunicación química no debe confundirse jamás con la conciencia o con emociones. Esto nos lleva al punto 5. Los asombrosos sentidos vegetales. ¿Cómo pueden percibir el mundo sin tener ojos ni oídos? Agarrémonos bien, porque la botánica moderna nos ha revelado un dato fascinante. La flora posee más de 15 sentidos distintos, superando por muchísimo las capacidades sensoriales estándar de los seres humanos, que dependemos básicamente de 5. Al no tener un cerebro central, distribuyen todas estas capacidades sensoriales por toda su estructura. Las raíces pueden detectar minerales a distancia o rastrear humedad bajo tierra, sienten los campos electromagnéticos, notan la vibración exacta de un polinizador amigo frente a una plaga y, mi ejemplo favorito, las Venus atrapamoscas son capaces de contar de forma mecánica cuántas veces las tocan antes de cerrarse, para no gastar un dineral de energía con una simple gota de lluvia. Fijaos si son precisas. Y así llegamos al sexto y último punto. Inteligencia sin cerebro. La cognición botánica descentralizada. Investigadores pioneros como Stefano Mancuso defienden una idea rompedora. Mientras los animales hemos centralizado nuestras funciones críticas en órganos únicos y vulnerables, como un cerebro o unos pulmones, las plantas lo han distribuido todo. Una planta respira, percibe y, entre comillas, razona con todo su cuerpo. Esto les garantiza poder sobrevivir y seguir funcionando a la perfección, incluso si pierden una gran parte de su masa física. Y la ciencia sigue encontrando sorpresas maravillosas, sugiriendo que tienen hasta memoria biológica. Experimentos con la famosa planta mimosa demostraron que si se la deja caer, al principio se cierra para defenderse, pero enseguida reconoce que ese estímulo es inofensivo y deja de cerrarse para ahorrar energía y es capaz de retener esta lección durante 40 días. Además, responden a la anestesia y pueden sufrir estrés por cambios de horario igual que nuestro jet lag. Entonces, la gran diferencia es este contraste brutal. Nuestra inteligencia animal es rápida, pero súper vulnerable. La inteligencia botánica es más pausada, pero está interconectada, es distribuida y extremadamente resistente. Así que la próxima vez que veamos podar un arbusto, podemos tener la certeza de que la planta no siente dolor bajo las tijeras. Pero no nos engañemos, tampoco es un objeto inerte. Es un sistema increíblemente sofisticado reaccionando bioquímicamente minuto a minuto. Y con esto concluimos nuestra exploración de hoy. Nos queda una pregunta fascinante para reflexionar. Si existe esta inmensa, silenciosa y altamente comunicativa red de inteligencia operando justo bajo nuestros pies, y lo hace sin ningún cerebro, ¿no deberíamos replantearnos nuestra propia definición de lo que significa la conciencia? Ahí lo dejamos. Ojalá, a partir de ahora, miremos la vida vegetal que nos rodea con muchísimo más respeto y asombro. Hasta la próxima.